obra la compuso en Mujarras del año 760 en Salé. En esta ciudad, como es sabido, vive 3 años, del 760 al 63, desarrollando una gran actividad literaria. Es difícil definir con exactitud el género al que pertenece el millar, pues hay que tener en cuenta que a partir del siglo XI macama y risala se confunden, aunque podríamos decir que el millar al istillar es más parecido a una macama. En esta obra Ibn al-Jatib hace alarde de grandes conocimientos de la geografía política, urbanística y paisajística de las tierras magrebíes y nazaríes, que pone en boca de 2 personajes, un viajero y un médico, que describen cada uno las ciudades de Al-Ándalus y de Marruecos, pero sin debate entre ellos. La parte que nos interesa, la de Málaga, comienza con una frase laudatoria: Málaga es la perla que está en medio del collar. Recordemos que esta figura literaria es muy frecuente, casi tópica en la poesía árabe y en los poemas acerca de las caídas de ciudades, en los que cada ciudad es una perla y el collar completo Al-Ándalus. También se asemeja al paraíso, pues también sigue este verso diciendo: ¿qué puedo decir acerca de ella si se considera la principal perla y el paraíso de este país? Tras ello, Ibn al-Jatib va describiendo los monumentos más emblemáticos de la ciudad, sus recursos comerciales, industriales, agrícolas y las características y costumbres de sus habitantes. Es importante destacar que en las descripciones de Málaga de autores árabes anteriores a Ibn al-Jatib no encontramos referencias a defectos o faltas sobre la ciudad o sus habitantes. Ar-Razi lo hace en forma positiva, afirmando que los malagueños viven muy cómodamente, y al-Idrisi dice que bebían agua de pozo. Sin embargo, en el millar, el polígrafo granadino diferencia 2 partes que son como la cara y la cruz de una moneda. En la primera se describen las bondades y las virtudes, y en la segunda los defectos de Málaga, criticando la suciedad y la basura que llenan sus calles, la estrechez de las mismas, la contaminación de sus aguas, las enfermedades endémicas de la ciudad y el carácter escandaloso de los malagueños. Siguiendo al profesor López de Coca, esta obra es una genuina representación de lo que se ha dado en llamar simbiosis del reino de Caco y Cucaña, es decir, un país pródigo en recursos naturales y de tierra bien hermosa, pero poblado de malhechores, rufianes y vagos. La segunda obra, Mufaharat Málaga Gozala, debe enmarcarse, como su título indica, en el género de las mufaharat, epístolas relacionadas con el tema de las disputatio o debates medievales. El kit de esas confrontaciones se centra en enfrentar 2 aspectos, 2 ciudades, 2 países, que hablan por sí mismos, defendiendo su supremacía, exponiendo sus cualidades y comparándolas con los del contrario. El género se divide claramente también en 2 partes, como toda confrontación. Una sirve de jactancia y otra de vejamen, pues para resaltar una hay que vejar a otra. En otras palabras, se utiliza el tibat o antítesis, figura tan frecuente en la literatura. Los temas objetos de elogio de los poetas andalusíes abarcan a su vez 2 ámbitos. Por un lado, ciudades que debaten entre ellas para demostrar su supremacía, y por otro, Al-Ándalus, comparado casi siempre con el norte de África y con Oriente, pero no con Oriente, porque es un Oriente demasiado lejano, demasiado abstracto, frente a un Occidente tan tangible, tan próximo y mucho más conocido, en una vía propia de las comparaciones que se suelen hacer con los vecinos, que son a los que más se conoce y con los que más rivalidad hay. Estos diferentes aspectos están representados en 3 autores andalusíes que citan a Málaga en sus comparaciones: Safwan Ben Idris, Al-Shakundi e Ibn al-Jatib. Safwan Ben Idris representa en su risala Tagayur Mudun al-Ándalus el primer aspecto al que me he referido. El tema gira en torno de la rivalidad de ciudades andalusíes porque un príncipe almohade les otorga el honor y el beneficio de establecerse en ella. Málaga aparece personificada y alza su voz delante de las otras ciudades con más relevancia que la suya, y dice: ¿es que vais a dejarme entre vosotros como rey sin pastor y no vais a darme ninguna esperanza en lo que toca a mi señor? ¿Qué razón hay cuando tengo el mar embravecido, los caminos serpentean entre mis montañas, mis radiantes jardines y sus copiosos frutos? Tengo tal hermosura que con ella las palomas no echan de menos al pichón. Ningún alma sensible se sentiría dispuesta a cambiarse o a suplirme por nada. ¿Por qué no puedo hablar
yo en vuestra asamblea? ¿Y por qué no he de desplegar mis banderas frente al ejercicio de vuestras estancias? He leído la traducción de Fernando de la Granja. Es precisamente en estos tiempos cuando vive al-Shakundi, que muere en el año 1231, y escribe su Risala Fatalandra, una epístola traducida por García Gómez sobre una controversia o polémica de un tangerino, del autor con un tangerino delante del emir almohade. Consta de dos partes, pero lo que me interesa lógicamente es la que habla de las ciudades, la que habla, por ejemplo, de Málaga. Como afirma su traductor, solo se conserva la epístola de al-Shakundi y no la del opositor, posiblemente porque la polémica no existió nunca y no es más que un pretexto literario. Podríamos situar esta obra en el segundo aspecto, en el que Al-Ándalus en su conjunto, representado por sus ciudades, se compara con el Magreb. La descripción realizada por al-Shakundi de Málaga es de carácter geográfico lírico. Destaca el paisaje, un paisaje de tierra y de mar, un paisaje rural, periurbano, pero tras su lectura solo sacamos en conclusión que existen higueras, que son abundantes, sus frutos son dulces, su vino lícito y ilícito delicioso, pero nada más. Todo es un puro tópico. Ibn al-Jatib, siguiendo en cierto modo este estilo, compone Mufajarat Málaga Wasal, una epístola en la que habla de la supremacía de Málaga Andalusí frente a la Saleh magrebí. Esta obra, escrita cuando se encontraba exiliado en Marruecos, en esta ciudad además, resalta la supremacía económica, social y urbanística geográfica de Málaga, y aunque la describe de forma bastante imprecisa, pero con gran virtuosismo poético. Y no muestra ningún asomo de pudor ni de respeto a la ciudad de Saleh en la que tan amablemente vivía. Una pregunta que siempre me ha inquietado es ¿por qué elige Ibn al-Jatib a Málaga como protagonista de esta obra? ¿Por qué toma como referencia una ciudad con la que no tiene vínculos familiares, ni antepasados instalados en sus tierras, ni posesiones que se conozcan por ahora? Y si miramos la extensa nómina de sus maestros, veremos que hay algunos malagueños ilustres: Ibn Badr, At-Tajali, Ibn Mandur, Ibn Safwan, Ibn al-Sayyad, pero casi todos probablemente los estudió con ellos en Granada. No vino él a estudiar con ellos a Málaga. Málaga la visita, claro está, en función de su cargo, siguiendo una costumbre de la administración nazarí que obligaba a sus funcionarios a inspeccionar in situ el funcionamiento de la máquina administrativa y también a acompañar la comitiva del sultán en sus desplazamientos. Así, la primera fecha que conocemos de la presencia de Ibn al-Jatib en Málaga tiene lugar durante el gobierno de Muhammad IV, cuando ya él pertenecía a la Cancillería Real. Era el año 732, 1331, tras la vuelta del sultán granadino del Magreb de pedir ayuda para combatir al enemigo. La compuso en el Riyad-Atzai, en el Alcázar de Málaga, y él mismo dice en su diwan: es de las primeras poesías que yo compuse. De nuevo, en el año 742, 10 años más tarde, lo vemos en Málaga, pero ahora viene con el sultán Yusuf I a pasar la fiesta del Cordero. 2 años más tarde, en el 744, vuelve a Málaga con el mismo sultán y aprovecha para reunir el diwan de su maestro Ibn Safwan. El diwan de su poesía, dice él, lo reuní yo durante mi estancia en Málaga, cuando en compañía del cortejo real me dirigía a socorrer a Algeciras en el año 744. La ijaza la firmó Ibn Safwan en un texto en la parte posterior de su diwan, el 6 de Rabi II del año 744. A partir de entonces no tenemos datos concretos y evidentes de su presencia en Málaga, pero hubo de venir, lógicamente, sobre todo en tiempos de Muhammad V, pero al que no acompañó a su vuelta del exilio, cuando el sultán Muhammad V, con Ibn Samrat, con Al-Bunnaji, llega a la ciudad de Málaga, pero Ibn al-Jatib se había quedado en el Magreb. Tras estos datos, creo que Ibn al-Jatib, en ese afán de no dejar puntada sin dar, en el ser el más de lo más, trata de tocar todos los géneros y le falta el de la mufájara, pero necesita 2 elementos de comparación entre dos, porque se comparan 2 cosas parecidas. No tiene sentido comparar 2 cosas que no sean iguales. Sin embargo, entre Málaga y Saleh no encontramos grandes semejanzas, salvo que son 2 ciudades marítimas, 2 ciudades del mar. Así, elige Málaga, ciudad marítima, pero ciudad de segunda categoría. Él no va a elegir Granada,
está por encima, lógicamente, para enfrentarla con nadie. Y en la otra orilla tampoco puede elegir a Fez, ni a Marrakech, ni a Rabat. Tiene que buscar una que se equipare a Málaga, y elige Salé, ciudad que él conoce bastante bien, también marítima, pero ni superior ni muy inferior a Málaga. De todas maneras, no podemos olvidar que estamos ante un juego de artificio, ante un pretexto. Le da igual poner Málaga como ejemplo que otra ciudad para cultivar ese género de rivalidad literaria, que no es más que un puro virtuosismo poético, pura artificiosidad. Probablemente, además, en aquellos momentos, todos sus amigos, incluso enemigos, entienden esta cuestión, entienden su propósito, pues nadie le reprocha el vejamen a tierras marroquíes en las que él vive cuando escribe, ni siquiera la carta que le dirige su enemigo Al-Lunaji, que tantos reproches le hace, aparece referencia a esta cuestión. Pero definitivamente no puedo dejar de decir que Málaga tiene una gran deuda con Ben Al-Khatib. Muchas gracias. Muchas gracias. شكرا جزيلا للأستاذة إيزابيل كاليرو. أولا ما دمت لا أفهم الإسبانية أشكرها على احترامها للوقت، وأترك الترجمة وترجمة الملخص للأستاذ أمدي إذا أراد أن يتفضل بتقديم ذلك في بضع دقائق. بدأت الأستاذة مداخلتها بشكر المنظمين وشكر مدينة فاس التي رحبت بها كثيرا. مداخلتها تتحدث عن مالقا وعن مدينة مالقا وابن الخطيب. ماذا يمكننا أن نقول عن مالقا وعن ابن الخطيب حينما أصبحت مالقا العاصمة الثانية للمملكة، بمعنى أنها أصبحت أخت الأندلس صغيرة لأنها لم تكن لتصل مرتبة عاصمة الأندلس. أصبحت إذن مالقا مهمة في العصر الموحدي، خصوصا مع الدور الكبير الذي لعبه الميناء من حيث التجارة. هذا التطور يظهر في الكتب التي نسخت في تلك الفترة، ولعل دراسة الأستاذة ماريا خيسوس بيكيرا أشارت إلى هذه النقط التي تتحدث عن مالقا وعن ابن الخطيب. بعد هذا التقديم تحدثت الأستاذة عن ابن الخطيب وعن كتاباته بسلا، كتاب معيار الاختيار الذي هو من الكتب المهمة لأنه يتحدث عن التوزيع السياسي والجغرافي في الأندلس دون الدخول في صلب الموضوع لتفادي الدخول في المشتتات. تقول بأن مالقا هي جوهرة الأندلس التي تشبه الجنة أو تشبه الأرض في الجنة. بعد ذلك تحدثت عن التجارة وعن الفلاحة وعن العادات التي كانت عند سكان مالقا. في بعض الكتابات يمكن القول بأن هناك من يصف مالقا بأنها المدينة الجميلة، وهناك من يصف بها بأنها مدينة القمامات الموجودة في كل مكان. تحدثت الأستاذة عن المدن التي تتفخر بينها لإبراز جمالياتها. في هذا الصدد أشارت إلى صفوان بن دريس والشقندي وإلى كتاباتهم وحديثهم عن مالقا، عن بحرها وعن بساتينها. أشارت كذلك إلى رسالة بفضل الأندلس التي تتحدث في بابه الثاني عن مالقا وعن جمالياتها. وقد ختمت الأستاذة قائلة بأن مالقا لها في عاتقها مهمة كبيرة يجب أن تؤديها لابن الخطيب. وشكرا. شكرا للأستاذ أمدي على هذا الملخص، على هذه الترجمة الملخصة. ومباشرة أعطي الكلمة للدكتورة كونسيبسيون كاستيو، أستاذة باحثة بجامعة غرناطة، التي ستبدأ الحديث أو ستبدأ ما يمكن أن نسميه بجلسة الغد، ألا وهي الجلسة التي ستخصص للمخطوطات وللتراث. وستحدثنا اليوم إذن عن المخطوط رقم 5 في مدرسة
الدراسات العربية. على أن يتلوها بعد ذلك الأستاذ علي الغزيوي الذي سيقدم لنا مخطوط نادر لابن الخطيب. الكلمة أولا إذن للدكتورة كونسيبسيون كاستيو، أستاذة باحثة بجامعة غرناطة، فلتتفضل مشكورة. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Ibn al-Khatib que me haya invitado a este coloquio, y también doy las gracias a las personas que directa o indirectamente han hecho posible que yo esté aquí hoy en esta bonita e histórica ciudad. No quiero olvidarme del profesor Mari por todos los desvelos que tiene con nosotros los congresistas y por la buena organización que está llevando el Congreso. Bueno, ya se sabe que yo tenía que hablar mañana en la sesión de los manuscritos, pero la organización me ha pedido que la adelantara hoy, por tanto estoy un poco fuera de lugar, pero estoy contenta por estar aquí. Entre los manuscritos que se conservan en la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, hay uno que me llamó la atención cuando hice la catalogación de los que había en aquel momento, que formaba parte de un conjunto de 21 manuscritos de diversas temáticas, entre los que destacaba la religiosa. Se trata de manuscritos registrados con el número 5, cuyo título es Quizás al-Corán. Este códice tiene encuadernación de cartera en piel marrón con dibujos en verde. Es de letra oriental, de tamaño medio, muy clara y en parte vocalizada. Faltan puntos diacríticos o a veces están mal colocados. La tinta es negra y los epígrafes en rojo o en negro, con trazos más grandes que el resto del texto, aunque a partir del folio 37 vueltas están destacados con tinta más oscura y las letras más grandes y anchas. Consta de 120 folios, recto y verso, con numeración árabe en el folio recto y los reclamos indicando la primera palabra del folio siguiente. El último folio, en blanco, lleva el número 213, lo que induce a pensar que todos los folios comprendidos entre estos dos números han sido arrancados del manuscrito. Almagro y Cardenal, en la catalogación que hizo de los manuscritos de la Universidad de Granada, de donde procedía este, no dice nada al respecto, y sospechamos que cuando él lo describió estuviera completo. Cada folio contiene 25 líneas. Es una copia excelente, realizada según consta en el folio 1 recto, en el año 1190 de la Égira, 1776 de la era cristiana. Asimismo, en este folio primero recto hay un sello de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, lo que nos indica que procedía de él. El autor es el oriental Abul Hassan al-Haysan ben Muhammad, según consta en la línea tercera del folio primero del manuscrito. Cuando lo catalogué no pude identificar al autor, pero hoy ya puedo dar algunos datos de su vida, pocos, a pesar de ser uno de los hombres más notables de su tiempo. Creo que nació a comienzos del siglo XI, basándome en la fecha de su muerte, que se fija en la segunda mitad de esta centuria. Se desconoce el lugar de su nacimiento, pero parece que fue en Punjab junto a Hari Rud. Destacó en conocimientos de exégesis, hadices, etc., y fue versado en los principios de gramática y lexicología de la lengua árabe, y en el campo de la retórica, tanto en poesía como en prosa. Compuso algunos poemas en alabanza de su abuelo, el imán Muhammad ben Haysan, pero cuando acabó de recitarle uno, aunque su abuelo se mostró contento, pensó que no debía arriesgarse en este campo y por ello durante mucho tiempo evitó recitar poesía. Compuso también una risala Fifat Abi Bakr, que está integrada en su obra Al-Qisas. Fue profesor e imán, según se desprende del texto manuscrito, destacando además como hombre piadoso, dedicado a los servicios religiosos y a las ciencias. Murió en el año 1074. Su obra, Qisas al-Corán, cuyo título se puede ver en el folio primero, la realizó en parte con materiales exegéticos que puso a su disposición su abuelo en la primera mitad del siglo XI y con materiales propios. El motivo que le movió a redactar la obra fue, según dice, que él solía recitar de una manera resumida los relatos de los profetas coránicos que la gente le pedía. Ésta los recitaba con sus propias palabras, pero cuando llegaban a sus oídos, al oído de su autor,
constataba que lo que decían estaba mal formulado e incluso era de contenido falso. Por esta razón quiso poner su obra por escrito, aunque se limitó a hacerlo de una manera sucinta. Sin embargo, el texto fue definitivamente redactado después por algún discípulo suyo o algún compañero, porque dice textualmente al comienzo de su obra en el folio primero: dicté a algunos compañeros un resumen de noticias sobre relatos del Corán. Esta obra comprende relatos que han ocurrido desde el comienzo del mundo hasta Muhammad, porque las obras de Qisas al-Qur'an recogen leyendas o cuentos edificantes sobre los profetas preislámicos u otros personajes cuyas narraciones circulaban entre los musulmanes y fueron enriquecidas debido fundamentalmente a la tradición oral, a diferencia de los Qisas al-Anbiya, cuyos relatos se centran solamente en los profetas. Ambas Qisas son lo mismo en lo que se refiere a estos profetas, salvo en la longitud del relato. Las obras de Qisas al-Qur'an son más extensas, pero en este caso, como ya hemos mencionado, el autor del manuscrito hizo un resumen, pues de lo contrario, según dice él, hubiera sobrepasado los límites que me había propuesto. Estos relatos sirven por una parte para ilustrar el Corán y por otra para hacerlo más asequible a las personas del pueblo. Sin embargo, el manuscrito que se conserva en la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes, que es el que ahora nos ocupa, está incompleto, puesto que abarca solamente desde el comienzo de la creación hasta David. Tras haberlo examinado detenidamente, presento el contenido con sus respectivos epígrafes a continuación, pero la verdad es que no lo voy a leer porque es un poco largo y no quiero tampoco cansarles. Sigue la tónica de los Qisas, comenzando con la creación, luego viene Idris, Noé, Ibrahim, Jacob, Yusuf, Ibrahim, etc. A los que le dedican más espacio es a Ibrahim, a Yusuf y a Musa, que le dedica unos relatos más amplios, aunque este último, Musa, no tiene muchos epígrafes destacados, pero es bastante extenso. Los encabezamientos son introducidos por la palabra Dikr, y al personaje de Abraham le dedica unos 40 folios con un total de 15 relatos, incluidos los de sus hijos Ismael e Isaac y su sobrino Lot. Las narraciones de los restantes personajes del manuscrito suelen seguir el orden tradicional. Curiosamente, no hay un epígrafe que nos muestre el relato de Hud, como en otras obras de esta temática, sino que se incluye a este personaje en el relato de la descripción del pueblo de Ad, dedicándole al autor a todo ello desde el folio 30 al 33. Los relatos varían en extensión y en la imaginación que desarrolle Abul Hassan en cada uno de ellos, y sobre todo en la importancia del personaje. Para realizar esta obra, su autor se ha basado, obviamente, en el Corán, fuente principal, como es frecuente en este tipo de Qisas, y se apoya constantemente en él con expresiones como Qala Allahu Ta'ala, seguido de la leya, aunque esta por lo general es incompleta. El uso de estos pasajes coránicos sirven para garantizar el relato y este sirve a su vez para explicar lo que el Corán dice a propósito de ello. En algunas ocasiones las aleyas son usadas para conmover y también son citadas con inserciones exegéticas juntamente con otras tradiciones construidas basándose en el texto sagrado. El profeta Muhammad es citado con frecuencia, pero de distinta manera. Unas veces dice solo el profeta, otras veces dice Dios lo bendiga y salve, o dijo el profeta o el enviado. Los tradicionistas en los que se apoya el autor del manuscrito, como es normal, son abundantes y pertenecen por lo general a los siglos VII y VIII. Algunos son compañeros del profeta y los que son posteriores hacen remontar el relato a este, pero sin poner la cadena de transmisión o isnad, debido, entre otras causas, a que algunos relatos proceden de fuente oral. Extremo este que se puede apreciar por las repeticiones y a veces incorrecciones que advertimos en el manuscrito. El tradicionista más citado es Ibn Abbas. Otros también nombrados en el texto son Wahab ben Munabbi, que escribió el primer texto dedicado a los profetas, Abdallah ben Salam, Muqaddi, Muhammad ben Allah, Muyahi, As-Sudi, etc. En algunas ocasiones dice simplemente, dijeron algunos de los comentaristas, o dijo Muhammad bin Ishaq y el resto de los compañeros, etc.
En el texto se incluye también el nombre de su abuelo, el imán Abu Abdallah Muhammad Ben Al-Haysan, al que se refiere como dijo nuestro Shaykh el imán. Su abuelo dictaba esta obra en el año 1010 en la mezquita principal de Nishapur y le dio los apuntes, como hemos señalado anteriormente, para realizarla. Esta denominación de Shaykh al-Imam o de Rahimahu Allah se repite con frecuencia a lo largo de todo el manuscrito, lo que nos demuestra que el abuelo tuvo una parte importante en la redacción de este trabajo. La literatura de los Qisas al-Anbiya o Qisas al-Qur'an es muy rica. El primer libro dedicado a esta temática fue escrito a finales del siglo VII por un yemenita de origen persa, Wahab ben Munafi, importante autoridad de la historia bíblica, pero no nos ha llegado esta obra. Sin embargo, gran parte del material atribuido a Wahab es nombrado por autores posteriores, como hemos advertido al hablar de los tradicionistas que son citados en el manuscrito. El primer libro que se conserva del género literario Qisas al-Anbiya es Muqtada ad-Dunya o Qisas al-Anbiya, de Abu Hudayfa, Ishaq ben Bir, y otra compilación de la tercera centuria es el Kitab Muqtada o Qisas al-Anbiya de Uazima, que esta última obra ha sido editada en parte por Khoury. Sin embargo, las más conocidas obras concernientes a los Qisas pertenecen al siglo XI y son completas colecciones de tradiciones que comprenden desde la creación del mundo hasta la época de Jesús. La primera de estas es Arais al-Mayalmi, Qisas al-Anbiya de Zalabi, que después de la obra de Tabari, Historia de los enviados y reyes, es probablemente la colección más completa de la historia de los profetas y la más conocida en el mundo árabe. Otra es Qisas al-Anbiya de Al-Kisai, supuestamente escrita también en el siglo XI. Esta versión revela otra forma de literatura. Es el resultado de un arte narrativo cultivado por los cuentistas populares Qasas, y estas historias constituyen una rica fuente para el estudio del pensamiento y del sentimiento religioso del musulmán medieval, además de servir de entretenimiento. También en el siglo XI fue escrita otra obra por el cordobés Ibn Mutarrif al-Tarafi, andalusí experto en lecturas coránicas. Y posteriormente tenemos la obra de Ibn Kathir del siglo XIV, entre otras. Modernamente se han escrito obras de este tipo, como la de Abdel Wahab al-Najjar, profesor egipcio de la Universidad de Al-Azhar del Cairo, y la de Afif Abdel Fattah Tabara, titulada Ma'al-Anbiya bil-Quran al-Karim, de carácter didáctico. Estas dos obras de relatos de profetas dan un cierto sentido de modernidad a este importante género de la literatura religiosa islámica. Algunos relatos de los Qisas han llegado a ser elementos estándar de la poesía mística sufí a lo largo del tiempo, y esta influencia se puede ver en nuestro manuscrito debido al papel importante desempeñado por su abuelo en la realización de esta obra, pues pertenecía a la Karramilla, que es una especie de cofradía mística. En el manuscrito hay un relato dedicado al Miraj de Abraham y Ibrahim que no hemos encontrado en otras obras consultadas. Probablemente estaría esto dentro de las creencias de la secta y sería una interpretación mística del Corán, una ascensión, influencia de la tariqa mística con ascendencia judaica. Este Miraj es una novedad en el que se toma como base la Zora 6:75, que dice: y así mostramos a Abraham el reino de los cielos y la tierra. Sigue la Zora. Algunos textos no la interpretan o lo hacen de distinta manera, pero en este se desarrolla esta ascensión. Y es probable que en el manuscrito se encuentren más ejemplos de este tipo, pues el autor no desprecia los materiales populares, mostrando así una característica de la secta karramilla. Actualmente estoy trabajando sobre el personaje de Abraham y Ibrahim y he publicado relatos pertenecientes a las figuras de Abraham y de Lot. Espero poder editar el manuscrito pronto, si no en su totalidad, sí la parte relativa a Ibrahim, por la importancia que tiene este personaje para las tres religiones monoteístas. Muchas gracias. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة كونسيسيون كاستيو
وقد حدثتنا عن المخطوط رقم 5 في مدرسة الدراسات العربية. كيف الأستاذ؟ أي تماما. يطلب مني الأستاذ أمدي أن أعطي الكلمة للأستاذ الغزيوي لكي يقدم لنا عرضه، وبعد ذلك سيقدم لنا ملخصا عن العرض الأول والعرض الثاني. إذا سمحتم سنتبع هذه الخطة، وسأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ علي الغزيوي، وهو أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وموضوع تدخله هو تقديم مخطوط نادر لابن الخطيب. فليتفضل الأستاذ الغزيوي. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سأجد نفسي مرة أخرى مضطرا إلى الاختصار، لأنني آخر المتكلمين وآخرهم أتمنى ذلك. أود أن أصحح في البداية عنوان العرض، وهو مخطوط نادر بدون نقطة، يعني دال مهمل، وقع خطأ مطبعي. فيما يتعلق بهذا المخطوط، هو واحد من المخطوطات أو من مؤلفات ابن الخطيب الذي تنوعت اهتماماته، ومن حسن الحظ أنه كان حريصا على تدوين أفكاره ومعارفه ومشاهداته، وهذه ميزة جعلتنا نعرف كثير من الأمور التي لولاه لما اطلعنا عليها. ولذلك خلف لنا تراثا ضخما لا يزال معظمه في حاجة إلى التنقيب والبحث والتحقيق والدراسة، وما نشر منه يحتاج معظمه إلى إعادة النظر نظرا للظروف المعروفة التي ظهرت فيها هذه المصنفات كالإحاطة على سبيل المثال. والاهتمامات المتعددة لابن الخطيب يدخل ضمنها موضوع الطب، ولابن الخطيب حقيقة أكثر من مؤلف في الطب. فهناك أولا مشاركته في التأليف في المرض الهائل كما يسميه، وهو الطاعون الذي كان قد حل بالأندلس والمغرب في سنة 749، فألف فيه عدد من المصنفين، لأن هذا المرض طال وأتى على آلاف من النفوس، وكانت المقابر تعج بالموتى الذين يصيبهم هذا المرض الخطير. وقد كان هذا المرض فرصة فريدة لتحقيق التكافل بين المسلمين، وقد كان أحدهم بما لقى وهو الطنجاني الذي تفضلت بذكره الأستاذة إيزابيلا قاضيا جمعت له مجموعة من الأموال ليصرفها على دفن موتى الطاعون سنة 749، وقد وفق في ذلك أيام التوفيق. كتاب ابن الخطيب في مرض الطاعون هو مقنعات السائل عن المرض الهائل، وقد بلغ ضحاياه كما قلت آلاف. ومن الصدف الغريبة أن الناس حين ذاك لم يعللوا سبب هذا المرض، فذهب عدد من الأطباء في ذلك العصر من المسلمين والمسيحيين إلى مذاهب شتى، فقال بعض المسيحيين إنه لعنة الخالق نظرا لانحراف الناس عن الجادة، كما نسبه بعضهم إلى أوضاع النجوم كما يقول بعض الباحثين. غير أن ابن الخطيب تميز عنهم بإقناع الناس في كتابه هذا بنتائج تحليلاته العلمية، ولاحظ أن هذا المرض ينتقل بالأدوار عن طريق الثياب والأواني، وقد ركز ابن الخطيب بصفة خاصة على الأدوار التي تؤدي إلى انتشار المرض، ودعا إلى البحث العلمي لأن الشريعة لا تتناقض والبحث العلمي في هذا المجال. وهذا يؤكد أن ابن الخطيب لم يكن طبيبا عاديا، وإنما كان طبيبا يخضع إلى المنهج التجريبي كما سهر في الكتاب الثاني. الكتاب الثاني النادر هو كتابه عمل من طب لمن حب،
أولا سأختصر الكلام عن هذا المخطوط وأصفه وصفا ماديا، ثم أشير إلى مضمونه بسرعة نظرا للتعب الذي أصابكم، وأشير إلى أن هذا الكتاب من أوائل ما ألفه ابن الخطيب في المغرب حينما جاء طالبا اللجوء السياسي فأجابه السلطان الماليني المستعين بالله، وكان ذلك سنة 760 للهجرة، فألف له هذا الكتاب الذي ينوه فيه